Hola a todos nuevamente. Estoy agradecida con el Señor por estar aquí en esta clase. La vez pasada había empezado a dar esta clase acerca del Islam de 1979, la división que el Islam eh, tiene, lo que pasó, e incluso tocamos 1979 y lo vimos como un año que fue un punto de inflexión, que hubieron muchos eventos en Oriente 10 años antes de 1989 y quiero hacer un pequeño resumen para poder continuar. Quizá el tema de hoy no sea tan largo porque solamente voy a tocar lo que sucedió en ese año, dos puntos importantes más. Pero es importante porque cuando nosotros vemos la dinámica que se ve en Oriente es la misma de Occidente en cuanto a, a, esas, a esos intereses geopolíticos de los países y cómo la religión que profesa tanto Occidente como Oriente tienen esos paralelismos, llegan a resultados bastante difíciles porque generalmente los derechos humanos, los derechos de las personas no son tomados en cuenta cuando hay estos conflictos y todo esto. Pero lo voy a explicar más en detalle. Quiero hacer un pequeño resumen para que podamos tener un contexto más claro de lo que esta clase se trata. Bien, 1979. Sí, cuando nosotros vemos por ejemplo, algunos analistas académicos de Occidente, cuando analizan acerca de los eventos que pasaron en Medio Oriente, destacan bastante la revolución iraní, destacan bastante también la participación de la URSS en Afganistán, la invasión, tanto que tiene una gran relevancia como también lo es la primavera árabe, por ejemplo, en 2011. Y lo que vimos, por ejemplo, Irán, un país donde era gobernado por el Shah, diríamos casi como un monarca, fue el último Shah o el último gobernador de la dinastía, y fue derrotado porque las personas en Irán no estaban felices con este gobernador, con este presidente, y hubieron protestas, revueltas. Entonces entró Khomeini, un político religioso que tenía bastante influencia no solamente en Oriente Próximo, sino también en Occidente, y entró con propuestas políticas donde metía bastante la religión que profesaban, en este caso el Islam. Entonces él introdujo la ley Sharia. Identificamos que esto era unión de iglesia y Estado, ¿ya? Y también Khomeini fue no fue una persona muy favorable para el país de Irán, no era muy querido tampoco porque fue un dictador, es considerado como un dictador. Luego también se tocó el punto de Arabia Saudita, la importancia que vimos en Arabia Saudita, no sé si se alcanza a ver bien allí, voy a acercarlo un poquito más, allí. Arabia Saudita, también un país donde vimos esa relación entre la iglesia y el Estado, la dinastía de la casa de Saud, donde ellos no eran chiitas, sino que eran sunitas, que el sunismo y el chiismo son las dos principales ramas del radical, y de allí se derivan otras más o han salido movimientos también de carácter religioso, político-religioso. Y la Casa de Saud es el gobierno que entra
y ellos quieren tener influencia o autoridad también sobre dos lugares importantes del Islam. Y es Medina y Meca, dos lugares sagrados. Y ellos van a introducir el wahabismo, que no es tan popular en ese tiempo. El wahabismo es una rama sunita de carácter radical, bastante radical, pero ellos van a querer justificar su permanencia en el poder y van a utilizar a personas, a clérigos religiosos, para que les ayuden a lograr estos objetivos, a justificar su gobierno y también su derecho a estos dos lugares sagrados. Luego de eso, vimos, voy a hacer un poquito para acá, ahí. Luego de eso vimos la guerra en Afganistán. En 1979, la guerra en Afganistán era una guerra, dijimos que era una guerra de influencia entre Rusia y Occidente y Estados Unidos, ¿cierto? Y también esto, Pakistán, un país que hace frontera con Afganistán, tenía un gobernador que también apoyaba las políticas de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos no quería que la Unión Soviética, que Afganistán se convirtiera en una república de la Unión Soviética. Entonces, sí, también no quería eso. Entonces, lo que va a hacer Estados Unidos es que va a ayudar, va a apoyar a CIA, a este dictador, para lograr todos esos objetivos, intereses que Estados Unidos tenía. Y en ese lugar Pakistán fue como un país bastante estratégico para ese tiempo, para al menos en esa guerra, porque lo que va a hacer Arabia Saudita es aprovechar la oportunidad y va a enviar sus clérigos radicales como maestros para poder crear cientos y cientos de escuelas en la frontera de Afganistán, Pakistán-Afganistán, en Peshawar, para poder adoctrinar o enseñar o transportar o proyectar, como sea, su versión sunita de wahabismo. Entonces, esto va a hacer de que todos los refugiados, los hijos de estos, los combatientes, los mujahidines, todos ellos sean preparados o adoctrinados en estas escuelas, en esos refugios, y allí van a crear más adelante, unos cuantos años más, o van a salir muchos movimientos que son terroristas para ahora, como los tenemos acá, ISIS, Al-Qaeda, los talibanes, van a salir de esta formación de estas escuelas. Entonces, lo que vimos en sí, esto es como un repaso, ¿no? Luego tocamos el punto del 9/11 de 2001, de lo que sucedió en Estados Unidos. Y también dijimos que de los terroristas que participaron en este ataque, uno era de Egipto, uno de Líbano, 2 de Estados Unidos y 5 eran de Arabia Saudita. Por lo que la idea de que Arabia Saudita no tiene participación o no tuvo bastante participación en esto queda bastante dudosa. Y también introducí el punto de el padre de la yihad global o mundial, donde él va a preparar a un discípulo, a un amigo, lo va a traer de Irak, creo que es, sí, Irak, si no mal recuerdo, lo va a traer acá a Pakistán y va a adoctrinarlo con esta versión. Y este hombre es
fue Osama Bin Laden. Entonces es como que todo una organización que sucede en todo esto, que cuando nosotros vemos los ataques del 9/11 y vemos la participación de Osama Bin Laden, por ejemplo, y vemos un poquito más de cerca los detalles, cómo Estados Unidos estuvo participando en la creación, porque Estados Unidos apoyó aquí. Podría decirlo de una manera más así clara, que no se decía en ese tiempo, o al menos no se veía así, que Estados Unidos participó en estos proyectos de las escuelas. Quizás no lo hizo directamente, pero sí apoyó al gobierno de Pakistán. Es decir, cuando nosotros hablamos de, ok, voy a apoyar a alguien o a un país si es un presidente, y si se trata de una democracia, quizá no fue una de las mejores democracias, o al menos no se ve una democracia en cuanto a eso. Eso fue como prácticamente un pequeño resumen de lo que se vio, pero para destacar algo más muy importante es que en todo esto se ve la unión de iglesia y Estado. Es decir, está el chiismo y está el sunismo de por medio. Están logrando objetivos ellos, bueno, lo que es la educación, lo que es el hambre, lo que es problemas que los países en su mayoría sufren, salud y todo esto. Parece que no eran las cosas primordiales, o sea, es decir, ellos tienen sus propios intereses. Vemos a estos y las personas pueden clamar sus derechos y eso, pero vemos intereses geopolíticos de los gobiernos en cuanto a eso. Eso fue así lo que vimos en 1979. Pero quiero mencionar un puntito más en cuanto a esto, en 1979, y fue la llegada de Saddam Hussein, o Saddam Hussein. Cuando este hombre llegó al poder, prácticamente él, en un golpe de Estado, llega a Irak y confirma, hace permanente su poder, Saddam Hussein. Nosotros sabemos que Saddam Hussein también era un hombre que no es muy bien visto por la comunidad internacional. Entonces, también tuvo como aliado a Estados Unidos. Y Irak es prácticamente un país sunita, al igual que Arabia Saudita. Irak, Irán es chiita y Arabia Saudita e Irak son sunitas. Entonces, Saddam Hussein lo que va a hacer es que va a reprimir a varios movimientos, siempre en este mismo año, a varios movimientos particularmente chiitas y kurdos, los cuales buscaban derrocar el gobierno y obtener la independencia del país. Y él lo que va a hacer es que va a reprimir todo esto. De hecho, se le atribuye a Saddam Hussein que fue un gran número de víctimas, prácticamente son como 250.000, o sea, o más todavía de las víctimas que murieron cuando él estaba en el gobierno. Entonces, el régimen en realidad quedó bastante insolvente, endeudado, y principalmente debido a la guerra que hubo entre Irak y Irán. Irak, que creo que fue un año más tarde. Entonces, y también tuvo bastantes sanciones de la ONU. Irak también se convirtió en un país donde la religión era de sumamente gran importancia. Y en todos los siguientes años subsiguientes que de la gobierna, él introdujo, Saddam Hussein introdujo una campaña se le decía la campaña de fe, era como una especie de políticas religiosas en las que iba a hacer declaraciones públicas, iban a representar los símbolos del régimen. También utilizó armas químicas, porque Irak obviamente
estaba en desventaja ante Irán en todo, en soldados y todo, y obviamente todo eso en cuanto a los kurdos igual estaba en desventaja, y eso la ONU más tarde, años más tarde, dijo de que Estados Unidos incluso impidió que la ONU condenara a Irak. Por lo que 1979, como lo conocemos, fue un punto de inflexión, donde era un mundo dominado por la narrativa de la Guerra Fría y el enfrentamiento entre la URSS y Estados Unidos, Occidente. Y sin duda alguna fue ese año el que puso en el mapa a muchos países de la región, sobre todo cuando hablamos de Oriente. Bien, hay otro punto que quiero hacer de 1979, y es que y es sobre el Tratado de Egipto e Israel. ¿Por qué eso fue tan importante? Incluso sigue siendo importante hoy. Pero voy a dar un poquito de historia, ¿ya? Para que podamos entender un poquito de qué se trató esto. Pero primero quiero que me den una señal si están allí, y si me están escuchando. O si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Solo quería hacerte una pregunta. ¿El Shah tú lo tienes como presidente o como rey? El Shah. Uh-huh. Lo tengo como algo así como rey. No sé si estoy equivocada. Reina. Sí, sí, eso también yo tengo. ¿Sí? Sí, está correcto entonces. Ah, ok. Bien, entonces, quiero hablar un poquito del Tratado de Egipto e Israel. Y un poquito de historia de Israel, porque Israel también ha sido uno de los países que está en esta misma esfera, sabemos que no profesa el Islam. Sin embargo, también vemos la participación de Israel, que ha sido bastante conflictivo. De hecho, ha sido un país bastante conflictivo. Bien, pero para empezar, quiero empezar con, no sé, voy a ver si puedo colocar para hacer como que tal vez así, una pequeña línea, quizá para hacerlo más, creo que se ve así. Oh, quizá voy a hacerlo más abajo. Entonces, voy a empezar con la historia un poquito de Israel. Y voy a empezar con 1886, con el sionismo. Bien, voy a hablar un poquito del sionismo. El sionismo fue un movimiento que recorrió, es decir, sucedió en Europa, y va a tomar parte, este movimiento de hecho es de origen nacionalista, con el objetivo, el sionismo nace con el objetivo de establecer un Estado judío. Ese fue el objetivo del sionismo. Y esto iba a poner fin a muchos años de exilio, de persecución con los judíos. De hecho, el sionismo se considera que fue una respuesta al antisemitismo que recorría toda Europa en esos años, y que lo vimos como que el antisemitismo tuvo su máxima expresión en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Lo que Israel reclamaba era un Estado, y él lo quería en la región de Palestina, donde, según ellos, la tradición palestina, el país donde es sagrado, donde está Jerusalén incluso, la historia, ¿no? Entonces, esta tierra era la tierra santa para Israel. Aunque se le ofrecieron otro tipo de tierras, otro lugar para poder establecer, él dijo, Palestina, quiero Palestina. ¿Ya? Entonces, el problema con Palestina era de que esta región también era sagrada para el Islam, Palestina.
Entonces, si ellos la consideraban sagrada, el Islam también la consideraba sagrada. Y era Egipto o el Imperio Otomano, podría decir, que ocupaba todas esas zonas, todas estas áreas. Sin embargo, sabemos que luego de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano desaparece y todas las potencias europeas se reparten varios de los territorios y Reino Unido pasa a tomar o administrar la región de Palestina. Y luego hubo una declaración que se le conoce como la declaración de Balfour, no sé si lo mencioné bien, Balfour. Lo que sucede en esa declaración es que el gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial va a anunciar el apoyo para el establecimiento de los judíos, o sea, de Israel. Para los judíos, ¿no? Entonces, y él lo va a hacer, va a anunciar el establecimiento en Palestina. Como ese lugar pertenecía al Imperio Otomano, pero esa declaración de Balfour decía de que cuando los judíos llegaran a ese lugar, ellos tenían que respetar a los árabes. Es decir, no se debe hacer nada que vaya a perjudicar los derechos civiles, los derechos religiosos de los árabes que están allí, o sea, tengan respeto. Sin embargo, muchos cientos y cientos de judíos, después de los años 1920, empiezan a establecerse, a llegar acá, a esta región, y después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, todos los exiliados que llegan a Palestina y están allí, van a establecerse van a ir a refugiarse aquí a Palestina y lo que se ve es que va creciendo, o sea, el número es más grande y vienen a ser casi como la mitad de los árabes que habían allí. ¿Y esto qué fue lo que provoca? ¿Qué provoca cuando ellos están allí, no son totalmente independientes? Ya viven con los árabes, conviven juntos y ellos están creciendo. Esto me pareció un poco familiar, no sé si a ustedes también, como cuando Israel estaba en Egipto y empezó a aumentarse la población. ¿Qué causó en Egipto esto? Tensiones, ¿cierto? Las cargas con los esclavos, o sea, Israel iba, entonces lo que pasa aquí es que los judíos se van aumentando y esto hace de que hayan tensiones para los árabes. No les gusta mucho esa idea de que los judíos vayan aumentándose, ¿ya? Trajo tensión en varias comunidades. Entonces, en 1947, al ver esto, en 1947, viene la ONU y propone un plan. Y dice la ONU, ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a establecer, o sea, el plan consistía en que se podía establecer un hogar para los judíos y un hogar para los árabes, algo independiente, y que vamos a dejar al país de Jerusalén, lo vamos a dejar como aquí, en un punto medio, o sea, dejémoslo de por medio a Jerusalén, ¿ya? Pero los árabes, al escuchar ese plan, no les gustó la idea, no aceptaron eso, porque vieron, oh, eso es una pérdida de nuestro territorio, de hecho ellos vinieron acá. Así que el plan de la ONU, por lo que no fue implementado en 1947. Las tensiones seguían, ya, entre los países árabes, los que estaban ahí, las comunidades que vivían ahí y Israel. En 1948, a solo un año más, ¿qué sucedió en 1948? Esto ya lo estudiamos. ¿Recuerdan? ¿Qué sucede con Israel en 1948? Les otorgan un territorio. ¿Ah? La independencia, ¿cierto? Entonces, en 1948 lo que va a suceder es que se proclama el Estado de Israel independiente.
Pero esto trajo serias consecuencias, ya habían tensiones. 5 países árabes inmediatamente después, y no a unos pocos días, o quizá en el momento, no lo sé, pero fue unos pocos días, varios países vecinos le declaran la guerra a Israel. Y siendo Egipto el primer o el principal enemigo de Israel, ¿ya? Por lo que Israel tuvo que lidiar militarmente de una forma consecuente, ardua con Egipto. Así que se dice que Egipto proveyó el mayor número de hombres y armamento de guerra, conocida como la Guerra de la Independencia del Estado de Israel. Y luego de un año de tensiones, lo que va a suceder es que Israel conquista más tierra. Conquistó toda la parte occidental de Jerusalén. Y en 1952, para llevar un poquito la línea, 1952, unos años más, va a venir un hombre, Nasser. Este hombre es bastante clave aquí. Político. Es un político, estadista egipcio, líder político, y este principal árabe, político árabe de su época, Nasser, o Abdel Nasser, su idea era la destrucción total y absoluta de Israel. De hecho, toda esta década de 1950, Egipto se convirtió en uno de los países refugio de muchos criminales de guerra, nazis. Nasser, de hecho, se dio la tarea, según estaba leyendo algunos artículos sobre esta historia, se dio la tarea de poder desarrollar misiles capaces, aptos para atacar a Israel. Tenían un objetivo, y era la destrucción absoluta de Israel, ¿ya? De ese modo, Oriente Medio lo que se convierte es que se transforma en un escenario abierto de batalla de Guerra Fría, de la Guerra Fría. Pero en 1956, esto es algo también importante, en 1956 hay una gran crisis, y esa gran crisis es una crisis por el canal de Suez. Se le conoce como la crisis de Suez o del canal de Suez. Voy a leerles algo de Wikipedia acerca de esto, es algo poco. Dice, la guerra del Sinaí, llamada también crisis de Suez o guerra de Suez, fue una contienda militar librada sobre territorio egipcio en 1956, que implicó la alianza militar formada por el Reino Unido. Miren, son 3 países acá. Potencia, el Reino Unido, Francia e Israel en contra de Egipto, el cual contó con el apoyo en mayor o menor medida de los países que actualmente conforman la Liga Árabe, que es Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Arabia Saudita. Las tensiones continuaron en la zona y acabarían desembocando en la Guerra de los 6 días de 1967. Entonces, lo que va a hacer Nasser, este político, es que, como alguien lo mencionó allí, tomó la idea errónea y nacionalizó el canal de Suez. El canal de Suez es algo que le pertenecía al Imperio Otomano o a Egipto, lo que dio lugar a que Israel, Inglaterra y Francia atacaran a Egipto. O sea, eso también trajo tensiones. Entonces, luego de esta guerra, eso desembocó la guerra que nosotros conocemos de los 6 días entre Israel. Entonces, esto hizo que Israel conquistara la península de Gaza, la península de Sinaí y Gaza y Cisjordania. Son 3: Gaza, península de Sinaí y Cisjordania. Entonces, cuando ya llegamos, aún así siguen las tensiones. En 1973, llegamos a 1973, viene la guerra de Yom Kippur, un enfrentamiento entre Egipto, Siria e Israel. Y ese enfrentamiento duró aproximadamente unos 20 días. Entonces, era como que había
bastante tensión, pero va a llegar en un momento en 1978 donde van a llegar el acuerdo de Camp David o Camp David, que así se le conoce. ¿Qué sucede? Hay muchas tensiones. No quieren a Israel, siempre hay peleas. Egipto era uno de los países principales, el enemigo principal de Israel. Pero en 1978, el presidente de Egipto de ese tiempo, el Sadat, este hombre lo que va a hacer es que va a llegar a un acuerdo, ya por mediación obviamente, siempre de Estados Unidos, el presidente de ese tiempo era Jimmy Carter, y van a llegar a un acuerdo para formar la paz, para establecer la paz. Se le conoce como los acuerdos de paz de Camp David. Y Egipto fue el primer país árabe a finales de 1978, se le conoce como 1978 o 1979, porque realmente fue en noviembre, en ese donde se llegó al acuerdo, ¿ya? De Egipto, fue el primer país en firmar la paz con Israel. De hecho, es el hombre Nasser, perdón, el Sadat fue asesinado en 1981, creo 89, no mal recuerdo, 81. Fue asesinado él, pero lo consideran, lo tienen como un héroe realmente, porque fue el primero en poder llegar a ese hito tan importante y tan esperado por el mundo árabe. Entonces, el acuerdo decía de que Israel iba a abandonar por completo el Sinaí, ¿ya? Pero no iba a abandonar del todo a Cisjordania ni a la Franja de Gaza. O sea, lo que hace Egipto es que recupera una tierra que era del Sinaí, pero renunció a la Franja de Gaza. Entonces, el Tratado de Paz permite que ambos países establezcan relaciones, ya saben, relaciones comerciales, ¿ya? Y que los demás países, incluso el canal de Suez, se construyó un buque donde se pudiese cruzar más, o sea, llegaron a un convenio, y los países que vieron esto, los países árabes, cuando ven a Egipto haciendo esto, fue bastante admirable. Y más tarde siguieron otros países haciendo acuerdos de paz con Israel. Entonces, fue importante el acuerdo de paz con Israel de Egipto con Israel, porque supusieron el fin de una guerra abierta entre Israel y los países vecinos árabes. Ese fue el fin. Y a partir de allí ya el conflicto ya no era contra los países vecinos, ya la Liga Árabe, ya el conflicto se centró en Israel y Palestina, allí. Ustedes saben, ¿no? El conflicto está allí entre Israel, Palestina, los asentamientos judíos y todo esto. Entonces, en 1979, Egipto hace paz con Israel. También en 1979, en 1994, Jordania es el que sigue y hace paz con Israel. Y en 2020, Emiratos Árabes Unidos hace paz con Israel. Se llama el Pacto de Abraham. Es el pacto que hacen con Israel. Entonces, por eso fue bastante importante, porque también tuvieron, no solamente en este caso de que tienen lo mismo, la ley Sharia, el Islam, solo que se divide entre sunitas, pero estaba ahí esa espinita, ¿no? Israel, donde había también un odio contra Israel. Y eso fue bastante favorable para los países del Medio Oriente. ¿Estamos ahí? ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, aquí un comentario. Solamente quería decir que tú dices
también recordar que esto es como un logro, ¿no es cierto? Esa paz, todavía algunos lo vieron como un, ¿cierto? De parte de Egipto, con ese enemigo de la religión, que era para Israel, ¿no es cierto? Sí. Para pues los más extremistas, ¿no? Ok, casi no pude escuchar bien, escuchaba entrecortado, no sé si solo soy yo, pero escuché ahí unas palabras, que fue algo... ¿Lo repito? Sí, por favor. No sé si los demás escucharon o solo fue mi internet. Estaba diciendo que algunos lo vieron como una debilidad. Ujú. ¿Me escuchas? Sí, Estaba diciendo que para algunos era una debilidad ese acuerdo de paz, una debilidad de parte de ese líder del mundo islámico, y como muy débil, y por eso otros dijeron liderar el mundo musulmán con esa concesión que han hecho. exacto. Exactamente, porque después de, sobre todo de ver, ¿no?, la participación que tenían creando armamento, incluso es como que después, ok, ya terminamos, mejor tengamos paz en esto. Sí, sí, eso es cierto. De hecho, leí algo de eso, incluso. Ok, no sé si seguimos teniendo tiempo para tocar otro punto más o... ¿Sí? Ok, bien. Quiero mencionar un puntito que me parece importante. Ya retornando, ya dejamos a Israel a un ladito, ¿sí? Y quiero volver otra vez a esto, a esta historia, para poder culminarlo. Cuando Tess presentó este tema o esta serie, ella tocó un punto y ella, de hecho, lo dijo de esta forma, fue como, vamos a hacer una pausa, voy a tocar este punto. No se desencaja de acá, no tiene una relación, pero lo que yo quiero que veamos ahorita es que nos enfoquemos en esto, ¿sí? Sabemos que hay una serie de conspiraciones en cuanto a lo que sucedió hasta el día de hoy, ¿ya? Todo lo que sucedió pese a toda la información o las evidencias que pueden haber sobre los ataques del 9/11. Y ella menciona algo importante que yo lo quiero traer también otra vez a memoria para que lo recordemos, y es que no solamente algunos analistas académicos cuando hablan acerca del 9/11, no solamente ellos no incluyen la participación de Arabia Saudita o cuánta participación tuvo Arabia Saudita en todo esto, sino que también uno de los grandes líderes e influyentes de la iglesia adventista, Walter Bate, también él dijo algo sobre respecto a esto. ¿Cuáles eran sus pensamientos respecto al ataque del 9/11 en cuanto a Oriente? Y yo quiero leerles una cita de que esto fue presentado en la clase de cuando Tess lo presentó. Y dice, una cita que hizo Walter Bates: el Islam no puede ser responsable del 9/11. Y te diré por qué. Porque he viajado desde el norte hasta el sur, desde el sur hasta el norte de Siria, antes de su guerra civil, y era un país ignorante, atrasado. No puede ser responsable de los ataques del 9/11. Bien, él dice, he viajado desde norte al sur en Siria. Hasta ahorita no hemos hablado de Siria. Y dice, es un país que es bastante o demasiado atrasado, un país ignorante, ya nunca podría orquestar o participar en los ataques del 9/11 y sobre todo financiarlos, ¿ya?
Por lo tanto, no puede venir del Islam radical. Así se mira esa cita. Entonces, la pregunta aquí es Siria. ¿Qué es Siria? ¿Qué es? Sabemos que Siria también profesa el Islam, ¿no? Pero ¿qué es más predominante en Siria? ¿El chiismo o el sunismo? ¿Qué predomina más en Siria? Es una pregunta para usted. ¿El chiismo o el sunismo? ¿Qué es Siria? ¿Sunita o chiita? Chiita. Exacto, chiita, ¿sí? Bashar al-Assad es chiita, presidente es chiita, toda la casa de Assad es chiita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la guerra civil que tuvo Siria en 2011, ¿quién apoya a los rebeldes? ¿Quién va a apoyar a los rebeldes? Irán. ¿Por qué? Porque Irán también es chiita, ¿ya? Irán, ¿quién apoya a Assad? No a los rebeldes, sino a Assad. Assad es chiita, ¿ya? Irán es chiita. Entonces, Irán va a apoyar al presidente, pero a los rebeldes lo va a apoyar Arabia Saudita, ¿ya? Entonces, Irán está unido a Rusia, Arabia Saudita está unida a Estados Unidos. Entonces, Assad es otro país que también está unido a Rusia, ¿ya? Entonces, Estados Unidos es aliado de Arabia Saudita y van a apoyar a los rebeldes en la guerra de Siria de 2011. Quiero leerles algo de Wikipedia acerca de este conflicto. Y dice, al principio los rebeldes contaban con asistencia no letal, pero más tarde Estados Unidos empezó a procurar financiamiento, armas de entrenamiento. Después acabó admitiendo que parte de dicha ayuda terminó en manos de terroristas que la usaron tanto contra el gobierno y los civiles como contra la oposición. Además, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Turquía habrían proporcionado millones de dólares a los grupos terroristas. Hasta 2016 se estima que los grupos rebeldes recibieron como unos 2.450 sistemas portátiles de defensa aérea y 1.750 sistemas antitanque y 650 lanzacohetes múltiples, más de 24.000 proyectiles de distintos tipos y más de 600 toneladas de explosivos. Así que de nuevo, detrás de todo esto, estamos viendo la misma división sectaria dentro del Islam. Los ataques del 9/11 jamás podrían venir de Siria, de todas maneras. Siria es chiita, ¿ya? Y el chiismo se opone directamente al sunismo. Creo que esto fue parte de lo que vimos, que el sunismo, Al-Qaeda, donde están estos grupos extremistas, ¿no? Condenados por Occidente, y Arabia Saudita, de esos 15 terroristas, perdón, de esos 19 terroristas, 15 eran de Arabia Saudita y ninguno de esos terroristas es sirio, por ejemplo, ninguno es sirio, ¿ya? Entonces, el dinero no pudo haber venido de Siria, Siria no pudo haber financiado esto, ¿ya? No pudieron haber sido financiados por Assad. Entonces, no hay una conexión entre el 9/11 y Siria, ¿ya? O Irán, por ejemplo, no hay una conexión. Así que por lo que la declaración que hace Walter Bate acerca de esto, dice, no pudo haber venido del Islam radical, no pudo haber venido de Siria, es demasiado atrasado. Esta declaración es bastante, es como una declaración muy básica, ¿no? Es un nivel bastante básico de Medio Oriente, y no, sin poder considerar estas cosas. Cuando tú consideras exactamente qué fue lo que pasó, tú vas a darte cuenta. Si Walter Bate considerara, por ejemplo, las escuelas de Peshawar, si considerara, por ejemplo, el apoyo a este dictador, si considerara, por ejemplo,
intereses de la casa de Saúd en cuanto a esto, sin considerar la participación, por ejemplo, de los clérigos radicales y todas estas cosas. O sea, es como que hay muchos huecos en esa declaración. Así que, con el fin de ver, por ejemplo, lo básico, hay otra declaración que él hace y él dice, y esta declaración, según lo precedente, fue dicha en 2018, lo dice ella en su presentación, y otra declaración que dice el Islam, en los ataques, no fue el Islam, fue el sionismo, y lo dice así como que un poco sarcásticamente, y básicamente lo que él está diciendo es, bueno, no son realmente los judíos los que fueron los que atacaron a las Torres Gemelas, sino que fueron los judíos católicos, ¿ya? O fueron los judíos, mejor dicho, controlados por el Papa, ¿ya? Entonces, otra vez hay huecos, otra vez para cortar el ruido a todo esto, otra vez él está diciendo, fueron los judíos los responsables de los ataques del 9/11, ¿ya? Entonces, esto le convenía a Arabia Saudita, por ejemplo. Estas declaraciones ponen feliz a Arabia Saudita. Decir que los judíos fueron los que atacaron en los ataques. ¿Por qué? ¿Ya? Porque realmente esto no tiene suficiente evidencia. Y aquí es donde nosotros podemos ver la importancia de lo que es poder entender el 2001 y por qué se dieron esos ataques, cuáles fueron los intereses detrás de esto, cuánto tiempo, quién orquestó, quiénes fueron los participantes. Entonces es muy fácil poder ver, es muy fácil para Occidente poder decir, por ejemplo, fue Irán, ¿ya? O simplemente, o no incluir a Arabia Saudita, ¿ya? O quitar a Arabia Saudita pese porque hay relaciones con Arabia Saudita. Entonces, es algo que se ha convertido todo esto, ¿ya? Tanto el chiismo como el sunismo, todo esto está encerrado en el gran tema, que es la unión, se han convertido en uniones de iglesia y Estado. Y han envuelto a todo Medio Oriente en guerras de territorios, ya desde entonces, destruyendo vastas áreas debido a todas estas, a la unión de iglesia y Estado. Entonces, como una forma, para poder decirlo así, ya repetirlo, uno es chiita, el otro es sunita, ¿ya? El wahabismo son bastante radicales, pero todos ellos tienen la misma dinámica, todos ellos creen en la ley sharia. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, por ejemplo, en el padre de la yihad, por ejemplo, global o mundial, y la participación que tuvo Osama Bin Laden cuando en 1989 este hombre muere, deja un representante. Lo interesante de ese representante de Osama Bin Laden es que él quería expandirlo no solamente allí, no solamente aquí, quedémonos con esa versión aquí, no. Su idea era expandirlo de forma internacional, ¿ya? Esa era la idea de Osama Bin Laden, ¿no? No solamente desde Egipto, todo a través de Medio Oriente y todos los otros países. ¿Ya? Entonces, si nosotros, para finalizar, cuando ustedes ven todo esto, y si nos proyectamos años, un par de siglos quizás, ¿sí? No más, en el tiempo del oscurantismo, los años 1260, y recordamos cómo fue esa historia, vamos a ver que hay una dinámica bastante similar, ¿no? Había unión de iglesia y Estado, ¿ya? Aquí la unión era de iglesia y Estado, era católica, ¿ya? Protestante, que iban a luchar por la expansión de toda su influencia, ya no en Medio Oriente, sino que en Europa.
Y eso sucede exactamente en Medio Oriente, ¿no? Y es por eso de que Medio Oriente está en ese lío. Y era el mismo lío que se encontraba en la época de los 1260 años. Y no solamente es porque haya mucha gente que sea violenta, como los grupos terroristas y todo esto, sino que en sí, incluso no es porque solo la religión misma sea violenta, sino porque el cristianismo es exactamente lo mismo. ¿Ya? Los sunitas dicen, fíjense que los sunitas cuando llegan no, los sunitas, diríamos, los grupos radicales, lo que es ISIS, cuando ISIS llega, por ejemplo, a lugares, ISIS no va a matar solamente a civiles occidentales, él va a enfrentarse con musulmanes, va a matar muchos musulmanes, mata más musulmanes que no musulmanes. ¿Te conviertes o te erradicamos? Entonces siempre va a haber una pelea constante contra los chiitas. Obedeces la yihad o simplemente mueres, ¿ya? Entonces, 1260 años se miraba, tú podrías ver lo mismo, todo lo que tiene en Medio Oriente, todo ese lío, ya nosotros lo teníamos, así que los tenemos en los dos lados, las uniones de iglesia y Estado, y así van a continuar atacándose unos con otros, mutuamente golpeándose a través de todos sus diferentes apoderados o líderes, ¿no? Que tienen allí o fuera de sus propias fronteras. Entonces, Irán no tiene la mayor culpa de todo esto. Ya la mayor culpa recae en Arabia Saudita y en todas las relaciones que Estados Unidos tuvo con él. Una vez más, no es porque solamente ellos crean en la Sharia, ¿ya? Esto se ha convertido necesariamente para ellos, es una necesidad política. No es porque los protestantes crean en la Biblia, Donald Trump, Estados Unidos, es porque esto se ha vuelto una necesidad para sus fines políticos. ¿Ya? Entonces, si podemos ver de una forma general y al escuchar, por ejemplo, la cita de Walter Tate a hablar acerca de esto, ustedes van a ver inmediatamente cómo se ven esos enormes agujeros o esos enormes huecos y la importancia que es poder entender y comprender exactamente cómo es que las cosas sucedieron. ¿Ya? Entonces, es interesante porque deja ver cómo el Señor realmente ha estado guiando a este movimiento con la información. Y es algo que creo que todos nosotros, cada uno de nosotros, nos sentimos responsables, no solo responsables, sino también privilegiados, ¿no? Por toda la luz que Dios nos ha dado y la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para poder comprender por qué es tan importante entender estos conflictos a profundidad, ¿ya? Y sobre todo, cómo esto se relaciona con las personas en sí, con los intereses propios de las personas. Y ahí es donde nosotros encontramos una de las frases que me da mucha tristeza decir, es un mundo totalmente destrozado, herido y muerto. Bien, ¿tienen algún comentario final? Yo ya he culminado mi presentación por hoy. Esta era la parte que quería culminar acerca del Islam. Y si no tienen algún comentario, entonces podemos cerrar con una oración. Sugiero que cerremos con una oración y después los comentarios. Perfecto. Oremos entonces. Buen Dios, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por poder ayudarnos a entender cómo es que participan estos países, sus intereses, cómo es que se ve incluso a los dictadores
Y cómo esto, Señor, puede traer tanto caos, cómo estos grandes líos pueden traer tanta ruina para los países. Querido Dios, te ruego que por favor nos ayudes cada día a poder comprender mejor esto. Y te ruego, Señor, que por favor te quedes con cada uno de nosotros, con los que estamos ahora acá y los que están oyendo o van a oír después. Por favor, Señor, acompáñanos. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.